Vamos a contactarnos con Marcelo Beltrán, es médico infectólogo. Marcelo, buenas noches. Gracias, doctor, por atendernos. Hola, gracias por la invitación. Se escucha un poquito entrecortado. Bueno, vamos a intentar mejorar la comunicación. Mientras expongo algunas cuestiones, ¿no? Veníamos dando en la venta estas diferencias, este cambio de dinámica en el que el presidente instaura estas salidas recreativas para la población o para cierta parte de la población, y algunos Sí. jefes de distrito que no adhieren y limitan todavía eso. Me preguntaba en algún punto si eso está originado precisamente en la cantidad de multiplicación de contagios según los días y lo que se fue logrando en la cuarentena. Algo que explicó el presidente el día sábado, ¿no? ¿Cada cuántos días se empiezan a multiplicar los contagios? ¿Puede darse? No sé si me escucha. Sí, A ver. sí. Digamos que fue aumentando el tiempo de duplicación de los contagios hasta hace unos 4 o 5 días. El presidente dijo 17 días ahora de duplicación para toda la República Argentina, Ajá. pero está entre 16 y 17. Y por ahora no parece, salvo que ayer y antes de ayer, perdón, los últimos días hubo 110, 111 casos. Sí. Parece como que se ha frenado un poquito ese tiempo que iba creciendo y creciendo y creciendo, porque se habla de que cuando estemos en más de 25 días de duplicación de casos se podría ya eventualmente levantar la cuarentena, ¿no? Bueno, y volver entonces a esto, ¿puede ser que esto de las salidas recreativas se hayan originado basados en estos cálculos? ¿Es así? A ver, digamos, la cuarentena que empezó o el aislamiento social que empezó el 20 de marzo y una semana antes fue el cierre de fronteras o cuando nos mandaron a nuestras casas a los mayores de 60 años por el riesgo que teníamos, realmente hizo un efecto. No hay ninguna duda que hizo un efecto. La cosa es, ahora lo que se está discutiendo es cuánto tiempo se puede sostener Claro. a lo largo del tiempo o no. Pero la cuarentena fue, si uno quiere decirlo, en parte un milagro que empezó el 20 de marzo y hizo que, si bien en los últimos 6 o 7 días los casos diarios aumentaron un promedio de 130 por día, que antes estaban un poco más abajo, estaban en 90 por día, y de 90 fueron a 100 y de 100 a 130 por día. Entonces, la cuarentena estaba consiguiendo algo que realmente un virus que tiene una R de contagiosidad de 2 a 2,3, o sea que cada persona contagia 2 a 2,3, como empezó al principio. En este momento había bajado de 1,3 a 1 y ahora está de nuevo en 1,2, 1,3. O sea que no alcanzó a ser controlado más en el área metropolitana de Buenos Aires, ¿no? No me parece Disculpe que lo mal. interrumpa, no Sí, alcanzó a a ser ver. controlado. ¿Por qué? Porque no se habría respetado la cuarentena, porque se empezó a flexibilizar, o bien por la rapidez propia que tiene el virus. No, 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 no es por la rapidez propia del virus. El virus es un virus rápido, no hay ninguna duda que es un virus rápido y le pasó como una ola a Italia, España, Estados Unidos, Gran Bretaña. Es un virus que se nota enseguida, ¿no? Porque uno piensa siempre en los asintomáticos, pero si bien los asintomáticos son el 80%, ese 20% de sintomáticos se ven claramente. El aislamiento social en Argentina, la cuarentena, hizo el milagro de que el virus en algún momento prácticamente llegara una persona con COVID, contagia a una sola persona. Ahora estará contagiando 1,2, Claro. 1,3. Entonces,
quizá haya habido un relajamiento que haya ocasionado ese leve aumento de 90 a 130 casos por día. Eso no lo reflejó a lo mejor el presidente, porque dijo que habíamos llegado a 17 días de duplicación de casos, que es más o menos en lo que estamos en este momento, pero que ha pasado un escaloncito más arriba y que eso yo no lo puedo explicar. Evidentemente no sigue la transmisión. Perdón, en parte sí se puede explicar, porque, Claro. por ejemplo, en Vicente López, que hubo un aumento importante en un momento y ahora se frenó un poco, en San Martín, que hubo un aumento importante, ¿cómo se llama?, en Escobar ahora, muchos de esos aumentos fueron por conglomerados que tienen que ver con hospitales, con clínicas, en la ciudad de Buenos Aires con geriátricos. Entonces ahí hay una multiplicación explosiva de casos dentro de una cuestión que está más o menos controlada. Entonces puede ser que eso haya sumado a los casos que se venían dando y eso sea en parte lo que ha fogoneado un poco los resultados, ¿no? Marcelo, entonces no es de extrañar que a medida que se vaya flexibilizando la cuarentena, encontremos estos focos donde se disparen los casos. ¿Es así? Sí, y además cuando se habla, nosotros estamos aumentando lentamente el número de casos, las muertes se duplican cada más de 10 días, o sea, eso habla de una epidemia bien controlada, o sea, estamos todavía en el día 9 o 10 y todavía no se duplicaron las muertes en Argentina. Entonces, la epidemia está bien controlada, pero hay... quizá estas pequeñas relajaciones o quizá estos pequeños conglomerados son los que hacen que haya unos pequeños saltos o hacia arriba, hacia abajo. También tenemos que pensar, a ver, porque uno empieza a discutir con que la cuarentena es insostenible desde el punto de vista económico, y tienen razón, que la Argentina está parada y está clavada en muchas cosas y tienen razón. También podemos pensarlo de la otra forma. Italia, España, Gran Bretaña, Estados Unidos tuvieron que frenarse, el coronavirus lo frenó, pero lo frenó después de miles de casos y de miles de muertes. Nosotros, si hubiéramos dejado la misma situación correr, hubiéramos tenido que frenarnos igual, después de miles de casos y miles de muertes, cosas que no pasó. Entonces, los casos que están aumentando de a poquito en Argentina hacen que también la población de la Argentina y más la población del interior del país, Santa Fe, no entiendo por qué como se llama, el Gran Rosario sigue en cuarentena cuando la provincia de Santa Fe viene teniendo 2 a 3 casos por día desde hace casi una semana. Bueno, pero Entonces, doctor, entonces ahí el tendría coronavirus... que Sí, profundizarse, en realidad lo que usted está mencionando es muy interesante, que, ¿no? Ver distrito por distrito cómo viene comportándose el virus y qué tipo de exacto, contagios tienen. perfecto, Se iba a entrar, o teóricamente ya estaba, claro. en una fase más focalizada de la cuarentena. Sin embargo, eso parece que en el último tiempo no Y que se me dio. parece... Sí, no sé, yo no entiendo por qué, digamos. Yo sé que en el área metropolitana de Buenos Aires, más en la zona del conurbano norte, en la zona norte de la ciudad de Buenos Aires, que es donde más pegó de entrada el virus. Entonces, a lo mejor ahí hoy uno no puede relajar un ápice, pero hay partes del país que podrían estar trabajando casi normalmente con mucho cuidado y todo lo demás, Claro, y distancia sin embargo hay social. algo que... exacto, hay algo que ha frenado eso. El otro ejemplo es que cuando hicieron estos test serológicos en Constitución, Sí, hicieron 400 test y por supuesto que ninguno dio positivo, positivo. cero positivos. En Eso cambio, en la expliquémosle a ciudad de la Nueva York, gente, cuando que hicieron... que haya dado 0 positivos en realidad es una mala noticia, porque significa que no circuló en cada una de esas personas el Sí, o virus sea, y por perdón, lo por tanto eso, no tiene anticuerpos. claro, Es como al está bien, revés. estoy diciendo al mismo tiempo que hay un milagro argentino o un milagro neozelandés, si quieren, pero al mismo tiempo estamos
desprotegidos porque no se forma lo que es Claro. la inmunidad de manada, la inmunidad de la población. Entonces, en la ciudad de Nueva York, donde se murieron ya más de 3 torres gemelas, donde Tremendo. hay miles de casos y donde tuvieron que llegar al aislamiento o al distanciamiento social, en la ciudad de Nueva York, cuando hicieron esos test, el 21% de los neoyorquinos dio positivo para el coronavirus. El 21%. El 21% hicieron un cálculo que equivale a 2,7 millones de ciudadanos de Nueva York. O sea que y con el 20% hizo ese desparramo, uno piensa, qué sé yo, 20, 30, 40, 50% del área metropolitana de Buenos Aires estaríamos inundados. Facu. ¿Cuál es? O sea, Sí. es una mezcla entre el punto donde estamos, que creo que se puede abrir la cuarentena en algunas partes del país, y en el otro hay que seguir esperando realmente hasta no sabemos cuándo. Algún día llegará una vacuna útil, que es lo que nos va a poder liberar de esto, pero que nunca vamos a volver a una normalidad como estábamos acostumbrados, creo que no. Claro, otro de los riesgos, Marcelo, de los cuales se habla es si se abre la cuarentena y en el invierno, que es todo un nuevo experimento, porque no ocurrió en el hemisferio sur, digamos, no ocurrió en otras partes del mundo, que llegar con el virus al invierno y vuelva a haber un brote y todos tengamos que volver a estar en cuarentena durante un periodo indeterminado. Ese es quizás el miedo que tiene el Exacto. gobierno de no abrir ya en este momento la cuarentena, ¿o cuál cree que es el principal No, riesgo no, que en corre? el área metropolitana de Buenos Aires seguro que no se puede abrir la cuarentena hoy. Perdón, y no tenemos colegios, los chicos no van al colegio. Al no ir los chicos al colegio, al estar vacunados, al haber vacuna de la gripe, este año yo estimo que va a haber muy pocos virus respiratorios dando vuelta, y además la cuarentena y el distanciamiento social y el uso de barbijos, como frena al coronavirus, que es muy contagioso, frena a todos los otros virus respiratorios. Entonces yo creo que este va a ser un año con poco virus respiratorio dando vuelta en la época del invierno, digamos, ¿no? Más si la cuarentena, claro, a ver, la cuarentena es en grupos familiares donde se puede, y en otros lugares, en otros barrios más humildes, es la cuarentena barrial. Ahí a lo mejor sí se puede una diseminación de virus respiratorio sincicial, de bronquiolitis, pero es probable que este año, si se mantiene esto y si se puede mantener y si podemos sobrevivir económicamente, entonces sea un año en que veamos mucho menos gripe y que veamos mucho menos bronquiolitis también, además de ver mucho menos, de ver poco coronavirus. Doctor, usted mencionaba recién que con la llegada del invierno, que era lo que estaba preguntando Facundo, es imposible que en el área metropolitana se pueda pensar en una apertura de la cuarentena más estricta. Usted, como infectólogo, es lo que recomienda. Sin embargo, hay otras áreas de la medicina, como por ejemplo los psicólogos, los psiquiatras y demás, que empiezan a ver como consecuencias adversas de tanto encierro de la población. ¿Hay una modalidad de poder llegar en el área metropolitana a algún tipo de equilibrio con respecto a esto? Porque si pensamos que el invierno está llegando y que el frío se queda más o menos hasta mitad de agosto, tenemos casi 4 meses enteros. A ver, yo recién acabo de leer un artículo que es una encuesta del Observatorio de Psicología Aplicada de la UBA, Ah, donde habla de cómo está el encierro afectando a todos, bien. y además el miedo a perder el trabajo y lo demás, y donde dice que la gente está aterrorizada, pero al mismo tiempo que el 10% de los encuestados ha visto algún paciente o sabe de algún familiar o de algún amigo o de conocido con coronavirus. Yo estuve, hasta que me aislé, trabajando en el Hospital de San Isidro en medicina preventiva, ahora con los pacientes infectados por VIH. Ahora ellos están en el hospital de Boulogne porque lo sacaron del hospital de San Isidro, que lo destinaron más para COVID. Entonces, de mis pacientes con los que tengo contacto por vía Claro. telefónica, permanente y todo lo demás, entonces yo sé que de 100
o 200 o 300 pacientes, ninguno tuvo coronavirus. De mis colegas del Hospital de Boulogne, ninguno ha tenido coronavirus, salvo una técnica de rayos. Entonces, de mi familia, que es una inmensa familia donde muchos somos viejitos y algunos más viejitos que otros, nadie ha tenido coronavirus, Y pero el entonces, encierro, el encierro es lo que nos está protegiendo. claro, Entonces, yo como infectólogo estoy contento con el encierro, claro. pero sé que desde el punto de vista psicosocial, familiar, los chiquitos, mis nietos, no poder verlos, son cosas que realmente están afectándonos a todos y que creo que eso es lo que es a lo mejor poco sostenible a lo largo del tiempo. Ahora, el coronavirus no está esperando a que yo abra la puerta de casa para clavarme un cuchillazo por la espalda. Si yo salgo, mantengo la distancia social, uso el barbijo o el tapabocas para salir y doy una vuelta a la manzana o voy al almacén de la esquina, yo a la panadería y después me lavo las manos cuando vuelvo, yo no me siento que estoy caminando sobre Bien. una cuerda floja hoy. Creo que estamos seguros en eso. Entonces, me parece que si se contemplan esas cosas, se puede permitir salidas para recreativas, digamos, ¿no? Bueno, es interesante lo que usted menciona porque también a la vez hay mucha gente que quiere salir, pero también hay mucha gente con mucha paranoia, ¿no? Que piensa Exacto, que va a sí, abrir la sí, puerta y va a sí. venir el coronavirus a soplarle Sí, en que la está con un cara. cuchillo, exactamente, exactamente, que está esperando como un delincuente para tirársenos encima apenas pisamos la vereda, lo cual mucho sentido no tiene por los números que estamos Claro. viviendo hoy en día. De nuevo, estamos viviendo algo que es milagroso. ¿Cómo se sostiene este milagro? Y no sé, tendríamos que ser ricos, qué sé yo. Con esto me lleva a la próxima pregunta, que la tengo en carpeta para hacérsela, doctor. Usted menciona de esta situación milagrosa casi de la Argentina, de que la cuarentena hizo efecto y los efectos son positivos. En algún punto, ¿cuál podría ser o cuál es el imponderable que podría pasar que esto nos agarre de sorpresa y se descalabre, como en algunos países de Europa? No, 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 eso ya no va a pasar. ¿Ya no va a pasar? Porque, a ver, no, porque no existen. A ver, cuando hablamos de asintomáticos o con pocos síntomas, no existen 80.000 asintomáticos en Argentina, 100.000 asintomáticos en Argentina. Eso es clarísimo. Uno, por los análisis que se hicieron en Constitución, que son poquitos. Claro. Pero si hubiera 80.000 asintomáticos en Argentina, habría 20.000 enfermos. Y de esos 20.000 enfermos habría 6.000 o 7.000 en terapia intensiva y habría 1.000 muertos. Y estamos con 190 muertos. O sea que en este momento el número de asintomáticos que hay en Argentina debe estar muchísimo más bajo y eso es efecto del aislamiento social. En algún punto, Eso hizo que el virus, sí, sí, doctor. sí, eso hizo que un virus que es altísimamente contagioso y nos tendría que haber pasado encima como una ola. No se olviden que la Argentina empezó la cuarentena cuando teníamos 153 casos y 2 muertos. Claro, Muy precoz. muy precoz. Fue increíble la decisión esa y ya habían suspendido las clases, que fue lo primero que se hizo. y ya habían, creo que sí, ya habían suspendido las clases, pero la cuarentena empezó cuando fue muy precoz. Entonces, esa precocidad impidió que nos pase por encima una ola. Nosotros la ola no la vimos, estamos aterrorizados por lo que vemos en la televisión todos los días, pero lo que pasó en Italia, lo que pasó en España, lo que está pasando en Estados Unidos o en Brasil, no nos va a pasar si nos mantenemos más o menos alerta y cuidadosos, ¿no? Doctor Beltrán, O sea que va a haber un pico que no sé dónde miércoles va a estar ese pico, tampoco sé qué altura va a tener, pero se está corriendo cada vez más y cada vez más y cada vez más. bueno, esperemos que Pero se corra nunca va hasta a agosto o ser septiembre, entonces no llega nunca al pico. hasta que podamos tomar la caña con ruda Sí, Facu. directamente en agosto y listo, ya nos preparamos para ¿Verdad? septiembre, octubre. Sí, Facu. Doctor,
Igualmente hay riesgos con respecto también a lo que pasa en la región, me parece. Las fronteras van a estar cerradas por tiempo indeterminado. ¿Eso no significa una alerta para la Argentina en el corto plazo o en el mediano Sí, plazo? porque digamos, evidentemente hay que tener una buena capacidad diagnóstica, hay que diagnosticar en todo lo que es área de fronteras, hay que ver cómo se comporta el virus en Chile, porque en Chile lo están manejando bastante bien en cuanto a diagnóstico y a controles, y a lo mejor en algún momento se puede relajar lo que es fronteras con Chile, pero todo lo que sea frontera norte va a haber que cuidarlo. Ojo, y ahí entran la otra cosa que son esos benditos 70 días, ¿no? Entonces, cuando la ola es una ola brutal, cuando es una ola brutal, cuando nos pasa por encima, cuando los muertos se cuentan de a miles, eso hace que llega un momento que un gran porcentaje de la población ya está inmunizado y el virus va desapareciendo y queda a un nivel residual, como está pasando en China en este momento. Entonces, nosotros esa ola de 70 días va a pasar en Brasil, va a pasar en Perú, va a pasar en Ecuador, les va a pasar a los Estados Unidos y van a quedar poblaciones un poco más inmunizadas con anticuerpos con inmunidad de manada o de rebaño en esas zonas, cosa que nosotros no vamos a poder conseguir, gracias a Dios, porque si no la conseguiríamos, ya estaríamos con una gran porcentaje de la población inmunizada por infección asintomática. Doctor, me gustaría ver un par de imágenes de la situación de Brasil donde la normalidad parece tener otra cara. Si bien están con barbijos, todos ingresan al shopping aparentemente. No quiero imaginar si en algún momento se abre algún tipo de frontera o paso entre la Argentina y Brasil, ese paso de personas provenientes del país vecino pueden llegar a devolver al virus con toda su potencia. Sí, sí. Y no sé, sí, para nosotros sí, pero por ejemplo en China en este momento lo que tienen en la zona de Wuhan son casos importados. No tienen transmisión local del virus ya. Claro. Pero tienen casos importados y tienen que estar permanentemente trabajando con los casos importados. Entonces, por un lado, en Brasil va a ser un problema, cualquiera que venga de Brasil va a haber que estudiarlo, va a haber que tenerlo en cuarentena o lo que sea, por ahora que sigan cerradas las fronteras, pero va a llegar un momento que la población de Sao Paulo, de Río de Janeiro, en gran porcentaje va a estar inmunizada. Claro. Con una inmunidad que todavía no sabemos, tampoco sabemos cuánto dura la inmunidad, y también en los casos leves de coronavirus hay un 30% que tiene muy bajo nivel de anticuerpos y hay un 8% que no tiene anticuerpos detectables y nadie sabe cómo se curaron del coronavirus porque se curaron pero no tienen anticuerpos y han tenido coronavirus leve y no hicieron respuesta de producción de anticuerpos. Bueno, habría que ver si... Es una mezcla, sí, es un combo muy, muy complicado. No, y además el barbijo, la Una- distancia social, son todas normativas que llegaron para quedarse. Sí, ¿no? llegaron para quedarse. Porque si en agosto o en septiembre llegamos a tener una liberación... Llega la vacuna. No, capaz que llega la vacuna en septiembre y estamos todos vacunados. Si la vacuna no llega hasta el año que viene, estamos en la misma después de vuelta en enero, febrero, marzo. No, absolutamente. Vamos a estar en la misma hasta que llegue la vacuna. Y la vacuna no va a estar en septiembre, no sé cuándo va a estar. ¿Y se calcula que un año puede ser? Posiblemente. Cuando fue la epidemia bueno, era distinto porque la vacuna para el virus de la gripe ya se sabe cómo hacerla, entonces cuando fue el H1N1, la pandemia, nosotros pasamos ese invierno con la epidemia de gripe y en febrero o marzo del año siguiente ya nos estábamos vacunando todos con la vacuna monovalente H1N1 y la vacuna tardó el invierno ese, la primavera y el verano y en el otoño ya nos estábamos vacunando unos todos. meses. Pero es otro tipo de vacuna, es otro tipo de virus al que ya sabemos cómo preparar la vacuna. Doctor, muchas gracias por su análisis y su información. Bueno, gracias a ustedes. Buenas noches.